Hola amigos de tu terapia virtual, bienvenidos nuevamente. Este es mi primer live de este año 2023 y estoy muy feliz como todos los jueves cuando puedo hacer esto. Hoy es 12 de enero del 2023 y este es un espacio dedicado a la salud. No hay salud sin salud mental. Soy Yane Cardoso, psicólogo clínica, psicoterapeuta y quería recordarles que este espacio está dedicado a ustedes, a su salud, pero en ningún momento pretende sustituir ningún tipo de tratamiento, terapia, médico, solamente es para compartir información y experiencias con profesionales. Hoy tengo una profesional, una psicóloga venezolana también, porque compartimos eso, psicoterapeuta como yo. Su nombre es Ana María Short, no sé realmente cómo se pronuncia. Ella misma se va a presentar. Ella es venezolana, como dije, y está residenciada actualmente en Argentina, regados como estamos todos los venezolanos. El tema muy apropiado para la fecha, enero, comenzando un año nuevo, el tema es cómo cumplir nuestras metas en este año, independientemente de los obstáculos que pueden o no presentarse y que a veces son conscientes, ¿verdad? Que tenemos conscientes esos obstáculos, a veces son inconscientes. Entonces, ¿cómo podemos superar esas barreras que se atraviesan en el camino y a veces no nos dejan cumplir las metas? Es increíble porque la mayoría de nosotros nos planteamos metas. Por ejemplo, yo lo hago todos los años. Pero ¿qué pasa? En unas semanas o se me olvida o me rindo. No, por favor. Entonces hoy les vamos a dar las claves para que eso no suceda, porque realmente los estudios dicen que ya la segunda semana de enero mucha gente tira la toalla. No queremos que eso pase. Queremos que se llenen de satisfacción cumpliendo sus metas de este año. Y para eso está nuestra doctora Ana María Short. Ya ella se va a presentar y me va a decir cómo se pronuncia su nombre. Y ella misma nos va a decir a qué se está dedicando actualmente, pero ella Qué tiene, digamos, bueno, qué bueno no, podernos está muy conectar por aquí. ¿Cómo estás? ¡Feliz año! finalmente. Sí. Feliz año, Ana María. Encantada de que hayas aceptado esta invitación. Yo sé que 2 horas Sí, más en Argentina, que tú estás cargada de actividades, así que te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación porque eres una persona excelente. bueno, Y bueno, preséntate Ana tú María, yo misma. soy Ana María Shro, vivo actualmente en Mendoza, soy venezolana, me formé en la Universidad Central de Venezuela y hice varios estudios a nivel de posgrado, sobre todo todo lo que tiene que ver con el aspecto de trabajo grupal. Soy amante de los grupos y de buscar que el grupo funcione. Durante mucho tiempo trabajé en el ámbito laboral. Luego también he incursionado a nivel de terapia y estoy aquí en Argentina haciendo un posgrado en algo que se llama psicoterapia simbólica, que después en algún momento te puedo explicar. Yo estoy fascinada con la técnica y estoy trabajando online hoy en día, atiendo pacientes online. Para mí la pandemia fue una grandísima bendición y por eso no he perdido mi acento venezolano, porque trabajo con muchos venezolanos en diferentes partes del mundo, ¿no? Estoy aquí en Mendoza, Qué Argentina, a la bueno. orden para todo el mundo. Esta es una provincia divina para venir a tomarse un buen Malbec, un buen vino argentino. Tenemos ya 4 años, todo mi grupo Qué familiar, ¿no? rico. Pero sigo obviamente sumamente conectada con Venezuela y con todo lo que significa ser venezolano en el extranjero, ¿no? La migración y todo el tema. Claro. ¿Mm? Ok, bueno, de verdad, otra vez te Sí, agradezco esta oportunidad y vamos a entrar de lleno en el sí. tema, Ana María. ¿Cómo es eso de las, tú crees que realmente vale la pena o por qué, para qué nos hacemos esas metas si la mayoría, Sí. según los estudios, no las Fíjate que cumplimos? yo siento que no es que es necesario, es obligatorio. ¿M? Y hay un proceso natural en el cerebro de evaluar, ¿no? O sea, nosotros de manera natural, el 31 de diciembre, quieras o no, hay como una especie de análisis que algunos lo hacen tal vez un poco superficial, pero tu cerebro siempre entra como en esa disyuntiva pasado, presente, futuro.
Y los cierres siempre son una invitación a nivel incluso inconsciente. Si no lo hago conscientemente, mi cerebro lo está haciendo inconscientemente. Y por eso creo que es tan importante el hacer consciente esa evaluación. Y muchas veces, muchas personas me remiten que llega enero y están como deprimidos. Y los primeros 15 días de enero están como deprimidos porque probablemente tu cerebro hizo esa evaluación inconscientemente y eso se refleja en una molestia, en una apatía, no tengo ganas de hacer absolutamente nada, porque pues has hecho ese si se quiere balance de todo lo que quisiste hacer y no lo lograste y hay como un cierre natural que tiene que ver con lo que significa cerrar un año, ¿no? Entonces siempre va a estar ese, y Claro. ese es el primer obstáculo. De hecho, yo lo identifico cuando estaba preparando el live de hoy contigo, yo lo identifico como el primer obstáculo. El primer obstáculo es que de manera natural va a haber una evaluación. Y el obstáculo es que esa evaluación se dé Pero, inconscientemente por- y que yo no preste atención a esos mensajes que la vida me está dando. ¿Mm? Cuéntame, tú me estás diciendo algo. ok. No, sí, me interesa mucho, digamos, que identificaste ese obstáculo y de inmediato dar como un hint, una clave, como cómo Ok, vencer ese primer sí, yo obstáculo. creo que la conciencia es nuestra herramienta y tanto tú como eres terapeuta como yo, estamos permanentemente buscando que nuestros pacientes bajarles como el velo, o sea, como que entren en ese proceso de darse cuenta, insight, que no hay una traducción del inglés al español, que esa luz entre por dentro y diga, ah, me cayó la locha, diríamos en el venezolano criollo. Entonces, ese darse cuenta de qué cosas del año pasado no logré y que me generan hoy malestar. ¿Por qué no las logré? Y que empiece ese análisis, que ahora vamos a hablar de esos otros obstáculos cuando arranca ese proceso de análisis. Pero para mí el primer obstáculo es que esto se dé de manera inconsciente, genere un malestar visible en tu conducta y emocional, obviamente, y que tú no tengas ningún tipo de reparo o de gobierno personal. O sea, estoy molesta y ya, sí, ya va, pero ¿por qué estoy molesta? ¿Por qué estoy tan irritable? ¿Mm? Entonces, O sea, que el primer llamado sería hacer sí, como una pequeña sí, pausa de autorreflexión, sí. autoconocimiento para sentarme a reflexionar qué me tiene mal y después que ponerlo en un papel, o Ah, sea, como para tratar de sí, fíjate traducirlo que yo soy inconscientemente. como muy abierta en los métodos, porque creo que somos muy variados. Hay gente que le funciona muy bien escribir y hoy hay investigaciones que refuerzan cuán importante es la escritura, ahora que estamos en un medio, con tantos medios tecnológicos y muchos hemos perdido hasta la facultad de escribir, o sea, es impresionante. Entonces hoy te refieren que hasta la caligrafía es necesaria porque neurológicamente se da un proceso de conciencia que no se da cuando estoy delante de un ordenador. Entonces, si a ti te funciona escribir, bien. Si a ti te funciona, por ejemplo, dibujar, porque hay personas que con imágenes pueden reflejar, y ahí hablo de ya no los mapas conceptuales, sino los mapas mentales de Tony Buzan, que a mí me apasiona todo el tema de los mapas mentales. Entonces, cada quien tiene una estrategia particular que tiene que ver con cómo es. Entonces, ¿qué es lo que a ti te funciona Oh, si voy a hacer una evaluación del año pasado, del año 2022? ¿Qué método, qué estrategia? Y ahí me conecto con un entrevistado que tuve yo tengo un programa de radio aquí en Mendoza que se llama Tu Psicoespacio de la sí, lo Radio, sí, estuve sí, revisando. aquí en dos emisoras, una M y FM, y tuve la oportunidad de tener como invitado a un argentino que es psicólogo y tiene varios libros, Guiná, Enrique Guinán, lo puedes buscar después en el material, y todo el live de él era el parar y reflexionar, y la acotación que él hacía es, no nos paramos a evaluar, no nos paramos a ver. Entonces, este primer paso, y que tiene que ver con este obstáculo, que es que el cerebro, si tú no haces la evaluación consciente, el cerebro la va a hacer inconscientemente. Y vas a ser víctima de esa evaluación que muchas veces viene con una distorsión cognitiva, porque tu cerebro simplemente hace como una suma y resta.
Y si sales mal en esa ecuación, pues automáticamente viene todo un proceso de molestia, de apatía, de rabia, de enojo que no logras entender. Y resulta que tu molestia tiene que ver con que, mira, me propuse finalizar el año, lograr tal o cual objetivo y obviamente ese objetivo no se logró y no hay ningún tipo de reparo en evaluar y muchas veces incluso como mecanismo de defensa y como psicóloga también lo debes trabajar muchísimo. Como mecanismo de defensa, los pacientes y todas las personas, todos los seres humanos evadimos, no confrontamos. Entonces, este proceso de reflexión, de parar y de análisis no es fácil. No, no es una tarea sencilla para algunas personas, porque eso, Por eso hablabas tú de sí, que es una obligación. O sea, por eso dijiste sí, esa palabra que me pareció bien sí, de hecho yo lo veo interesante. porque Ok. es que, o sea, ahí me conecto mucho con diferentes investigaciones en el campo de la neurociencia, en donde te hablan de el porcentaje de tiempo que está tu cerebro en modo automático, modo inconsciente. Y aquí estoy hablando del inconsciente no de Freud, ¿m? Con respeto a los psicoanalistas y a Freud, no el inconsciente de Freud, sino el inconsciente a nivel neurológico, que es tu cerebro automático. Resulta que nosotros pasamos la mayor parte del tiempo, y quiero ahí referirlo porque las investigaciones son como para mí muy contundentes. O sea, se habla de un 98%, 97% de nuestro tiempo estamos en inconsciente. O sea, y Wow. hay un material muy bueno que está en YouTube, yo se lo recomiendo a todos mis pacientes cuando yo arranco terapia, les digo a todos, por favor vean ese video, es un video que tiene tiempo, que se llama La magia del inconsciente, en donde te hablan científicos de diferentes partes del mundo haciendo este énfasis, indicando que tu cerebro funciona de manera automática. Nosotros creemos tener control de nuestro cerebro, pero nuestro cerebro va de manera automática y respondiendo a patrones conductuales que vienen de nuestra infancia. Por eso todas las teorías evolutivas que te dicen que los primeros años de vida son fundamentales y trascendentales, eso es así porque tú naces como una tabula rasa que comienza a inscribirse el programa, ¿no? Entonces tú eres como, tú, si se quiere, estás ahí expuesto a una sociedad, a un ambiente, a unos padres, y comienza ese programa a armarse. Entonces, muchas veces, si yo no presto atención, y ahí me conecto con Enrique, de parar y reflexionar, ahí es cuando yo estoy cambiando la ficha. Ahí es cuando yo estoy introduciéndome en mi propio programa automático porque voy a ser víctima de volver a repetir las mismas acciones. O sea, el objetivo de parar y reflexionar es poder tomar el rumbo que tú quieres en tu vida y poder tener, entre comillas, y pongo entre comillas, cierto control. ¿Ok? Está bien que lo pongas entre comillas porque es difícil. Yo creo que cuando estabas hablando me pareció bien interesante porque ahorita hay mucho énfasis en lo que es Sí. el mindfulness, que es una atención plena, consciente durante el día. O sea, la gente lo asocia no con una meditación que me tengo que ir a un retiro de 10 días. No, es estar Muy consciente, lo cual es difícil, muy dificilísimo, difícil. Y dificilísimo, muy técnicamente difícil. hablando, sí, Pero que es obligatorio. O sea, fíjate que todo está, porque es como una moda, pero es una moda que responde a una necesidad de la humanidad. ¿No? O sea, yo creo que las modas son un reflejo de lo que necesitamos en este momento. Y en este momento necesitamos contacto con el presente, porque la tecnología ha hecho que nuestra atención esté muy dispersa. Y por eso hay tantos problemas en términos generales con ataques de pánico. O sea, tú ves el trabajo en consultorio de hace 30 años y ataques de pánico no existía. O sea, hoy en día hay patologías y hay problemáticas en torno a lo que significa, porque un ataque de pánico está hablando de un desorden emocional que tiene que ver también con este problema de atención. O sea, una atención dispersa, una persona que está conectada excesivamente o con el pasado o está conectada excesivamente con el presente, con el futuro, pero no con el presente. Y fíjate que todas las técnicas para poder sacar a una persona de un ataque de ansiedad o de pánico tiene que ver con un contacto con el presente. Entonces, necesitamos ese contacto con el presente. Entonces, esa primera evaluación de cómo fue el año pasado,
y no tener el síndrome del avestruz, de meter la cabeza debajo de la tierra y decir, pues sabes qué, no me importa. ¿Por qué? Porque sé que el resultado no me agrada. Y como no me agrada, yo prefiero no evaluarlo, me hago Ujú. la loca. No, no, no. Justamente, si no me agrada el resultado, es cuando más tengo que prestar atención, es cuando más debo yo parar, hacer un parado, ¿no? Para observar, como dice Enrique, parar para observar. Entonces, ese sería el primer obstáculo. Oh, Fíjate, lo que yo ok. he visto como segundo obstáculo es muy divertido y Ujú. tiene que ver con eh, cuando somos excesivamente racionales o cuando somos excesivamente Ujú. emocionales, ¿no? Y yo Ujú. ahí me conecto con alguien que oí también en redes, que me gustó lo que dijo, que tiene que ver con un corazón hinchado y una cabeza vacía, o todo lo contrario, un corazón hinchado y una cabeza vacía, o al revés. Al revés sería una cabeza Ajá. hinchada y un corazón vacío. Y un ¿Y qué corazón. es lo que ocurre cuando mi cabeza está hinchada? Cuando mi cabeza está sobrecargada de información. Cuando soy excesivamente racional, excesivamente el qué, el cómo, cuándo, que son las preguntas de investigación con las cuales tú y yo nos formamos. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Hace Las los 5 W. 5 problemas de investigación. Yo los llamo los 5 enanos. Con mis pacientes les digo, esos son los 5 enanos de Blancanieves. El qué, cómo, cuándo, dónde, Ok. por qué. Entonces, ¿qué es lo interesante con respecto a esto? Cuando soy excesivamente racional, se vuelve un obstáculo. Porque el ser humano no Ujú. es pura razón. El ser humano es razón y emoción. Y hoy la ciencia eso lo confirma. Tampoco puedo agarrar y decir Ujú. soy un ser excesivamente emocional, que en ese caso sería un corazón hinchado y una cabeza vacía, que ese es el síndrome muchas veces de los adolescentes, un corazón inflado y una cabeza un poco Ujú. vacía. Y por el síndrome también, el problema que tenemos, ahí los adolescentes me van a pegar, me van a decir, ¿cómo? Digo, ¿verdad? ¿Sabes? Sí. No No todos, no todos, 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 pero no hay todos. un problema serio que tiene que ver con la tecnología, que hay un bajo nivel de lectura, y entonces tú te encuentras con cierta pobreza a nivel cognitivo, a nivel racional, y eso hay que decir, o sea, no lo digo yo, eso está en los estudios, o sea, hay un problema serio que tenemos hoy en día y que tiene que ver con esa aridez a nivel cognitivo y una excesiva atención en lo emocional. Y piensan muchos adolescentes que las cosas se solventan solo con lo emocional. Y resulta que ser inteligente emocionalmente implica también activar tu neocorteza y activar tu neocorteza tiene que ver con tu capacidad de pensar y razonar, no solo con sentir. Piensan que con el sentir resuelve. Entonces, para mí este es el segundo obstáculo, que tiene que ver con la cabeza y la razón. Ok, pero Ajá. Ana María, digamos, en la vida cotidiana, cómo este obstáculo de ser excesivamente Ujú, cognitivo o emocional, cerebral o emocional, ujú. cómo se traduce en lo cotidiano en un Sí, obstáculo para fíjate ¿me una puedes poner un persona que está ejemplo? permanentemente quejándose. Una persona que permanentemente Ujú. está en una crítica, diciendo lo que falta, lo que no hay, el cómo se hizo, o sea, vuelvo otra vez a los cinco enanos de Blancanieves, el qué, el cómo, cuándo, dónde, por qué, cómo se hizo, y que permanentemente está detallando, viendo lo que falta, es una persona que va a tener obstáculos a la hora de planificar y a la hora de dimensionar su año 2023. Porque va a estar muy intoxicada va a tener la cabeza hinchada. Por eso me gusta además la analogía, el símbolo, ¿no? O sea, va a tener la cabeza O sea, hinchada, porque lo va a que hace tener la lo cabeza que hace, hinchada, el corazón vacío, y cree que con esa cabeza hinchada voy a resolver y voy a tener un buen año 2023. Y la respuesta es que no. Yo necesito también del corazón. Y que cuando la cabeza está muy hinchada no le da el espacio al corazón. Entonces, ese o trabajo sea, cabeza-corazón que necesito para cualquier planificación, para cualquier planificación. Y si es por el contrario, el corazón está hinchado, está inflamado y estoy conectándome con todo el tema emocional y soy una mujer excesivamente pasional y no sé qué, y veo y decido mi vida en función de la pasión, sabemos cuál va a ser la respuesta, cuál va a ser el resultado de ese año 2023. O sea, entonces, es esa
mezcla, y para mí ese es un obstáculo. Cuando uno de estos dos está más inflamado de lo Claro, porque entonces normal. el llamado sería, claro, ¿Qué decir? disculpa, el llamado sería entonces respecto a ese obstáculo en particular, que la gente pueda alcanzar un equilibrio, digamos, entre lo que qué quiero yo este año conscientemente, racionalmente, qué me apasiona, o sea, que haya como un equilibrio Sí, entre lo que yo quiero, no que quiero rebajar y estoy emocionada porque quiero ser más flaca y resulta que no le han metido la parte cognitiva, sí. o sea, como buscar ese equilibrio entre Y lo lo racional emocional, y lo sí. emocional en el Porque muchas veces planteamiento de las las metas. metas son con el corazón. Y esa sería la primera pregunta, tu meta. O sea, la primera pregunta de las dos vendría a ser, párate, observa, evalúa. Y la siguiente es, bueno, muy bien, Ok. estas metas que quieres para el año que viene, ¿qué, qué correlación tiene con el pasado? Porque cuando tú haces la evaluación retrospectiva, tú tienes que ver el pasado y tienes que ver el presente, porque muchas veces las metas de este 2023 están correlacionadas con el 2022. O sea, mi vida es vivo, mi vida no son pedazos. Yo voy construyendo y tejiendo el hilo de mi historia y de mi vida. Entonces, el poder retrospectivamente decir, bueno, fíjate, adelgazar, hacer ejercicio, estudiar un nuevo idioma, hacer una nueva carrera o hacer un posgrado, un doctorado, algún desarrollo personal en el área profesional, X, cualquier meta que te propongas. Lo primero que tienes que hacer es ver incluso tu historia, si esa meta no se ha logrado y por qué no se ha logrado. Entonces ahí es separar y decir, ya va, esto de dónde viene, de cuándo surge, bajo qué concepto, por qué. Y entonces esa meditación, esa evaluación, esa revisión te permite llegar a otros obstáculos que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Ok? Ok. Entonces, si mi cabeza está muy hinchada, porque esa sería la siguiente pregunta, esta meta que tengo para el 2023, la tengo desde el corazón o la tengo desde la razón? Y lo ideal es que sea Ok. razón y corazón, que estén ambas presentes y que ninguno de Ok. los dos se sobreponga al otro. O sea, que haya cierto equilibrio, Sí, razón y pasión, ¿no? equilibrio. Razón y corazón. Fíjate, y ahí yo me conecto también con una neuróloga española, Mariana Rojas, que debes haberla seguido y es una maravilla ella. Sí, La ella es psiquiatra, espectacular, mi psiquiatra espectacular. preferida. Ella habla Sí. justamente cuando la razón está como inflamada, ella no usa el término inflamado ni hinchado, cuando la razón está inflamada o hinchada o cuando hay un exceso de razón, ella habla de dos problemas serios. O que la persona es excesivamente perfeccionista. Y entonces los perfeccionistas, el ser perfeccionista es un obstáculo claro a la hora de tú desarrollar cualquier plan. Porque todo el tiempo Por voy a estar, supuesto. y tiene que ver para que se termine de entender muy bien esta cabeza inflamada. El perfeccionista está todo el tiempo buscando lo que falta, lo que no es perfecto, lo que no está bien, pero también habla de otro problema que tiene que ver con las personas que tienen muy baja autoestima y una muy baja autovalía personal. Cuando yo tengo una bajísima autovalía personal, muy probablemente voy a tener inflamada es el corazón, porque voy a sentir que no valgo, que no sirve, que para qué. Entonces, son las evaluaciones que permanentemente yo tengo que hacerme a la hora de yo hacer mi plan, decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi autovalía? ¿Cómo está mi autocrítica personal? ¿Ok? Entonces, a la hora de hacer ese diagnóstico, autodiagnóstico, uno tiene que meterle cabeza. O sea, digamos, la gente que es inflamada emocionalmente o tiene exceso de corazón, pues tiene que bajarle un poquito porque esa Esa reflexión viene reflexión. desde lo cognitivo. Sí, porque y ahí me conecto con lo que vamos al final, que es que somos seres racionales, pero también emocionales. Entonces, es la mezcla de lo Claro. emocional con lo racional, lo que al final me va a dar, si se quiere, yo creo que es como no me gusta hablar de receta,
porque siento que cada quien va a tener su propia receta, pero sí son los ingredientes fundamentales para tu pastel del 2023. O sea, si imaginamos el 2023 como una exquisita torta, como algo así divino, muy bien, ¿cuáles son los ingredientes? Después cada quien va a ponerle su toque personal a ese pastel, a esa torta. Pero uno de los ingredientes Claro. fundamentales tiene que ver con la pasión y la razón, ¿no? Entendiendo nuestra propia esencia de ser Ok. humano, ¿no? Fíjate que un obstáculo, Mm, que sería el tercer obstáculo que yo veo, que está muy directamente relacionado con esto del corazón inflamado o la mente inflamada, o sea, excesiva ujú, raciocinio o excesiva emoción, tiene que ver con las conductas ujú, frustradas. Cuando mm, ¿cómo yo mm. veo? Porque la idea es que el que en este momento nos esté escuchando o nos va a escuchar diferido, que pueda incluso agarrar y decir, bueno, ¿cómo yo observo estas conductas frustradas? Y a mí me gusta siempre hablar de las cuatro conductas frustradas para que la gente pueda agarrar y decir, a ver, ¿cuál es la barajita que tengo? ¿No? Entonces, la primera conducta Ok. frustrada tiene que ver con la agresión. ¿Qué significa eso? Esa meta que Ujú. yo no cumplí en el año 2022, algunas personas de manera inconsciente, y vuelvo a hacer la acotación de manera inconsciente, van a tener agresión. Por eso, cuando yo te decía, me siento irritada, puede ser hacia Autoagresión. afuera o puede ser agresión hacia la gente que me acompaña. Puedo convertirlo, por ejemplo, Ok. me vuelvo más gritona, me vuelvo más irritable, pienso Ok. que y estoy agresiva, o sea, mi conducta es de agresión. Cuando, de hecho, incluso pueden estar oyendo este live de metas y se vuelven incluso agresivos con el tema de las metas. ¡Ay, qué fastidio! Eso de las metas no sirve para nada. Y su conducta es una conducta de agresión. ¿Por qué? Porque la frustración, Ok. una manera conductual que tenemos nosotros los seres humanos para expresar la frustración, algunos, el método, la vía natural es a través de la agresión. Entonces, y es difícil, y Ujú. muchas veces es difícil, el poder contactar con la frustración, porque la persona contacta es con la emoción de agresión. Estoy molesta, sí, sí, pero es que en el fondo estoy frustrada. Entonces, Ujú. y no me doy cuenta. Porque no se da cuenta. No me doy Ujú. cuenta. Y cuando se hace la intervención, que eso es lo más divertido, ¿no? Cuando se hace la intervención y la persona descubre que lejos de una verdadera agresión, que lo que está detrás de esa agresión es una frustración, se quedan así como, ¿sabes? Fuera de base, como diciendo, wow, bueno, ¿qué es lo que no he podido lograr? Sí. Y me da tanta rabia. ¿Qué es lo que quiero y no logro? Ujú. Y no he tenido el método. Entonces, Mm. la forma natural de expresión es a través de la agresión. Conmigo o para con los otros. ¿Ok? Para Entonces, otros. fíjate, esa es una de las Ok. conductas. Y cada quien verá si tiene esa barajita. ¿La tengo o no la tengo? La siguiente barajita tiene que ver Ok. con la regresión. Y la regresión tiene que ver con irme al pasado y al pasado. Y pienso que el pasado es mejor que el presente y el pasado siempre va a ser mejor que el Ok. futuro. Y son esas personas que ante las metas, por ejemplo, hacer la evaluación del año 2022, incluso te dicen, no, no, pero en el 2019 fue mejor. Y entonces, su comparación permanente con un Mm. pasado remoto que no es tu presente, que no va a Ujú. volver ese presente. Y resulta que mi mente, mi corazón y mi pensamiento están con el pasado. ¿Mm? Entonces, Qué un tremendo saboteo, saboteo. es uno de los principales obstáculos. ¿Ok? Entonces, fíjate, la agresión o la regresión, que creo que es muy fácil. Cuando, por ejemplo, hablamos de año, ¿no? De año nuevo, hablamos, todos, yo Ujú. creo que no hay ningún ser humano que el año pasado no perdió algún familiar o alguien querido, algún vecino, alguien querido. Entonces, ¿qué es esta regresión? Más nunca voy a ser feliz. Ya esa persona no está. Entonces Mm. me quedo y hago de este 2023 una oda a el pasado. Y resulta que estoy en el Sí. presente y tengo que tener la energía para este futuro de este 2023. O sea, ¿cómo voy a enfrentar?
Claro, Exactamente. está ¿Ok? Entonces, este tema de la regresión es interesantísimo, sobre todo en procesos de duelo. Ujú, ¿Ok? Bien. ujú. Bueno, Ok. la otra Entonces, conducta frustrada, que cuesta mucho entender, que es la fijación. La fijación es cuando me quedo haciendo pegada, buenísimo, pegada. me quedo pegada, haciendo lo mismo sin darme cuenta que esto que yo estoy haciendo no me está dando ningún tipo de solución. O sea, vamos al caso de la persona que prefiere no hacer ningún tipo de evaluación, que esconde la cabeza y dice, bueno, ¿cómo fue el 2022? Y escondo la cabeza. ¿Por qué? Porque me estoy fijada, voy a seguir haciendo lo que he venido haciendo y no quiero ningún tipo de evaluación que me obligue a hacer algún cambio. ¿Mm? De hecho, una de las conductas naturales de no evaluación tiene que ver con la fijación. No me cambies los parámetros, porque no estoy dispuesto al cambio. ¿Ok? Entonces creo que se Sí, entiende clarísimo esto de la fijación, ¿no? Y luego, fíjense, tuvimos la sí, sí. agresión, la regresión, la fijación, y hay La una que es fijación. la última, que es terrible, que es la desesperanza. Ujú. Yo la llamo los hombros ya caídos. Cuando yo ya tiro la toalla. Yo Ah, agarro y digo, es que nada de lo que yo pueda hacer va a cambiar. Nada de lo que he hecho es posible. He hecho por todos los medios. Entonces, esa desesperanza que termina contaminando, si se quiere, o minando, es como un cáncer interno que mina mi ilusión, ujú, que es una de las herramientas que vamos a ujú, utilizar ya para ahora, para el cierre, de justamente de qué hacer. O sea, ujú. porque la ilusión es lo que te va a conectar con un futuro, con una esperanza. Cuando tú pierdes la ilusión y pierdes la esperanza, estás en un proceso de muerte en vida. Así de simple. Entonces, la Wow. desesperanza Ujú. es otro de los obstáculos a los cuales nos vamos a enfrentar, ¿no? Y el trabajo es justamente desmontar estos cuatro, porque algunas personas me dicen, bueno, Ana María, bien, me hablaste de la frustración y me la pusiste bien cruda. Ajá, bueno, el objetivo es darte cuenta. En qué barajita, con qué barajita estás jugando este 2023? ¿Cómo evalué el 2022? ¿Y cómo me voy a enfrentar Ujú, este 2023? ¿Estoy en regresión? ¿Estoy en fijación? ¿Estoy en desesperanza o ujú, estoy en agresión? ¿Cuál de esas cuatro conductas están ujú. presentes hoy en este año 2023? Enero, hoy estamos ¿qué día estamos hoy? 12 de enero. Hoy Este es 12 12 de de enero, enero. segunda En semana la de segunda enero. semana de enero. Que los estudios dicen que ya la segunda semana de enero ya muchísima gente ha tirado la toalla. Imagínate Pero qué tiran la esperanza. toalla porque termina siendo una evaluación muy superficial y tiene que ver con estos obstáculos. Estos Claro, obstáculos claro. naturales que es natural que tires la toalla, porque tu cerebro busca sentirse bien y estar bien. Y así Claro. estamos diseñados para buscar el bienestar. Entonces, este tipo de evaluación, este tipo de revisión es incómodo, es como una piedra en el zapato. Y no todos estamos dispuestos a este tipo de revisiones. Claro, pero esa es la idea del programa, o sea, claro, que la gente que está escuchando, que ha tenido Sí. alguna de las barajitas o todas ellas, que pueda entonces ver las herramientas que le vamos a dar para que empiece el año, o sea, con mucha alegría y esperanza, que eso es lo que yo quisiera, o sea, estamos iniciando este cuaderno nuevecito con páginas blanquitas que podemos Sí, hacer y venciendo esos obstáculos, porque esa es la sí. idea, es incómodo, es difícil hacer todo lo que corresponde a vencer esos obstáculos, pero vale la pena, amigos, vale la pena porque cuando tú cumples una meta, te da satisfacción y sigues creciendo en tu vida. Ujú, ujú. Entonces, Fíjate, sí, continúa a fíjate, ver fíjate las que herramientas. yo me encontré, de hecho, cuando te hablaba del inconsciente, eh, hay muchísimas Ajá. investigaciones que te refieren que a la hora de la voluntad, porque todo este trabajo de las Ujú. metas está interconectado con algo que se llama voluntad, ¿no? Y la voluntad, hay diferentes definiciones, ¿no?
Marian Rojas lo identifica como el postergar el refuerzo. Muy conductual esa definición, el postergar el refuerzo. Sin embargo, y yo quiero aquí hacer una acotación, que el inconsciente es el que determina si se activa o no se activa. De hecho, hay investigaciones que te refieren que la voluntad está directamente conectada a un acto inconsciente. Entonces, cuando yo veo estas Mm, investigaciones y hago el análisis y hago incluso una revisión con todo el andamiaje teórico que tanto tú como yo tenemos, yo digo, wow, ¿eso mm, qué significa? Bueno, significa que dependiendo de cómo fue tu infancia con respecto a la voluntad, qué tan ejercitado estuviste mm, tú en el tema de la voluntad y el autocontrol, a ti te va a ser fácil hacer una planificación de año. Entonces, hay personas que son me encanta. autorreguladas, pero son autorreguladas no de manera natural, sino son autorreguladas porque tuvieron una condición familiar que les permitió ese entrenamiento, porque es como un músculo, como dice Mariana, es un entrenamiento para postergar la gratificación. Y si yo de niño estoy en un ambiente en donde me enseñaron a autorregular, para mí la planificación va a ser algo Ujú, divertido, apasionante, lo que tú señalas perfectamente. Voy a sentirme feliz cuando logro cada uno de mis objetivos ujú. porque estoy entrenada. Pero hay gente, la mayoría, yo diría un porcentaje muy elevado de la población, que no tiene este entrenamiento de autodisciplina. Y este entrenamiento, y ahí es importante decirlo, y por eso es un poco triste, lamentable, pero es así, este entrenamiento se da básicamente en la primera infancia. Si yo no lo tengo instaurado en mi estructura de personalidad, ¿eso significa que es imposible armarlo? No, pero va a ser difícil. No, va a ser No imposible, difícil, pero exacto, no es posible. imposible. Pero No es sí, posible, pero hay que decirle, es pero posible si hay la que persona, hablar claro, hay descarnadamente. que Hay que decir hablar que es descarnadamente difícil. porque tiene que ver Sí, con estructura de personalidad. claro, Y tu claro, estructura de personalidad, fíjate, sí. y me conecto, por ejemplo, con pacientes que consumen algún tipo de psicotrópico. Y entonces tú dices, bueno, es que estructura de personalidad. O sea, no fue entrenado ese cerebro a postergar la gratificación. Quiero todo para ya y es para allá. Entonces hablamos de un corazón inflamado que lo único que quiere es satisfacer, satisfacer. Y no hay una Ujú. razón, no hay un cerebro racional que te dice, ya va, stop, espérate un momentico. Por eso ese balance de tu cerebro con tu corazón es fundamental para tener un buen 2023. ¿Mm? Entonces, la recomendación a quienes nos escuchan en este momento es, primero evaluar cómo es mi estructura de personalidad, cómo soy yo con respecto a este proceso de autorregulación, qué tan buena soy en demorar la gratificación. Y si no lo soy, si no soy buena, bueno, comienza por ahí, comienza por pequeñas cosas. Claro, es que si no lo tienes consciente, el Sí, famoso experimento de con los las niños con las golosinas, que marshmallow, podías con los esperar aunque sea marshmallow. unos minutos más, Que tiene 40 marshmallow, años ese exacto. ejercicio, ese Ese experimento. Para quienes experimento, nos oyen, es sí, bueno que nos están oyendo, pero sí. está Tú y muy yo estamos hablando actualizado. ya, pero para quienes nos están escuchando, este fue un experimento que se hizo en la Universidad de Stanford hace 40 años, en donde se le colocaron a un grupo de niñitos un plato con X cantidad de marshmallow, de golosina, y se les dijo a los niñitos, ahorita si quieres comer, vas a comerte uno. Pero si tú esperas a que yo regrese al espacio, aproximadamente unos 5 minutos se dejaban solo a los niños en una habitación, no te vas a comer uno, te vas a comer tres. Entonces el niño, ¿qué sabía? Sabía y decía, bueno, si yo espero, si yo sé esperar, yo voy no a comerme uno, me voy a comer tres. Entonces los niños que eh, lograron autocontrolar, y ahí es súper importante, o sea, es una habilidad propia del niño. Me autocontrolé, dije, voy a demorar esta gratificación, esta paz, este deseo de comerme este dulce, este Del placer placer, inmediato. el Y placer. voy a comerme, en vez de uno, me voy a comer tres, voy a ser más inteligente, me voy a comer tres, me voy a comer uno.
déjame esperar. Entonces, los niñitos que lograron hacer eso, que fue un porcentaje de ese grupo de niños estudiados, a lo largo, después de 30 años de investigación, son sujetos más exitosos, se autocalifican, han logrado culminar a nivel educativo una carrera. O sea, han sido Ujú. sujetos que han logrado, se han, Claro. Y yo lo traje a colación porque me parece que está, ok, se hizo hace total, 40 años, pero está tan, total. tan actualizado, en el sentido de que, y yo creo que es importante porque mucha gente no tiene la capacidad, aunque quiera, de hacer esa autorreflexión, autorregulación y pararse a detenerse a pensar qué hice o qué me falta por Sí. hacer o cómo fue mi año. Yo creo que es importante a esas personas que les cuesta Buscar mucho ayuda, buscar ayuda, sí, que por eso buscar ayuda. buscar ayuda, porque no es fácil, no es fácil, aunque sea la persona inflamada cognitivamente, les cuesta porque por lo doloroso, por mecanismos de defensa, por la razón que sea, que sepan ustedes los que están escuchando, que si tienen cierta dificultad pueden contar O con como personas como Ana María, tú también, como cualquier psicólogo coach o como yo, sí, claro, como yo, que los podemos también sí, sí, sí. ayudar y guiar en ese Sí, sí. proceso, facilitarlos simplemente. Y fíjate que algunas Sí. personas, incluso cuando hablo de este tema del autocontrol, porque tengo algunos pacientes que me narran, por ejemplo, la historia de sus padres, ¿no? Padres que han sido excesivamente, han sido muy buenos, pero han sido sin ningún tipo de límites y restricciones. Y me refieren, por ejemplo, tengo un paciente muy querido que me decía que, Ana María, no había hora de comida. En mi casa nunca hubo hora de comida. ¿Cómo que no hubo hora de comida? Bueno, se comía cuando había hambre. Siempre había algo en la nevera. Entonces, estas familias que tú las ves que dices, ay, qué maravilla. No, 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 eso es terrible. Pero ¿por qué es terrible? Es terrible para el cerebro de un niño. El niño necesita control, necesita disciplina, necesita estructura. Estructura. Y tú y yo sabemos las consecuencias cuando no hay estructura, que podemos hablar de incluso un perfil de personalidad adictivo que se está formando en ese momento por esa no estructura. Entonces, si algunas de las personas que nos están escuchando pueden sentirse identificados y puedan decir, oye, creo que mi problema con el tema de la planificación de todos los años tiene que ver con perfil de personalidad y tiene que ver con mi propia estructura, no se desanimen, empiecen por pequeñas cosas. A mí me encanta siempre hablar de las pequeñas cosas, porque fíjate que cuando hacemos una evaluación del año, es como una bola de nieve, ¿no? Entonces, vemos la bola de nieve que nos está Sí. cayendo, coño, todo lo que no logré, y entonces empiezan las conductas de la frustración a activarse. Alguna persona me puede decir, Ana María, es una de las conductas, no pueden ser las cuatro simultáneamente, porque me vuelvo así como un monstruo de Tasmania, y son las cuatro simultáneamente. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le podemos dar a la audiencia? Agarra esa bola de nieve gigantesca y divídela en pequeños copos de nieves y que eso gigantesco sea pequeño. Entonces tú agarras y dices, bueno, yo tengo un problema de autocontrol, sí. Ok, muy bien. Me voy a poner como meta este año, simplemente el autocontrolar, por ejemplo, el comer determinado dulce a tal hora, por darte, o el comer este chicle que me gusta tanto, pero lo voy a comer es solo los viernes. Esto que me gusta tanto lo voy a hacer solo el día tal. O sea, ponte metas factibles, sencillas para ti y que implique control y que puedas tener, tú te sientas gobierno. Fíjate, yo trabajo siempre con tres verbos que no son míos, son del trabajo de psicoterapia simbólica. Ellos trabajan con tres verbos, que es ordenarse, primero conocerse, después de conocerse me ordeno y después me gobierno. Y para tú poder tener una buena Ok. planificación, tú debes primero conocerte, que es lo que hemos hablado. ¿Me autocontrolo, no me autocontrolo? ¿Cómo está mi cerebro? ¿Estoy inflamada? ¿Es mi corazón el que está inflamado? ¿Cuáles fueron este balance que hago de mi vida? ¿Cuáles las conductas frustradas que tengo? Me conozco. Primero me conozco. Después me ordeno. Y en ese ordenar implica, por ejemplo, esa bola de nieve. Ya va un momentico, yo no puedo atender la bola de nieve, yo voy a atender este pequeño copo de nieve. Y yo no voy a hacer todo esto, pero yo voy a hacer esto. Y me voy a sentir satisfecho con esto que hago, que es súper, súper importante. ¿Ok? Claro. Y luego Y viene la luego parte de viene la parte gobernar. gorda.
que es cuando tú Ujú. refieres y dices, cuando tú logras una meta, cuando tú logras eso que querías, wow, la satisfacción. Bien, celebra los éxitos. A mí me gusta mucho, hay un libro viejísimo que tiene que ver con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Yo siento que eso sigue estando vigente. Hay muchas cosas que se escriben hoy Tiene que- que tienen, no, que tienen eso que ver, hay está cosas que súper se escriben hoy que vigente. tienen que ver con ese libro que tiene 30 años, que me parece un bestseller. Él habla en su libro, habla de pequeñas victorias y celebrar las pequeñas victorias. Celebrar las Y es pequeñas celebrar ese victorias. copo de nieve, agarrar y Mira, decir, bueno, logré esta semana ese caramelo o ese chicle, comérmelo el viernes a tal hora. Lo logré, soy capaz de autogobernarme, soy capaz de... Y yo quiero ahí ayudar a la audiencia, y ahí retomo el experimento de este que se hizo en la Universidad de Stanford hace 40 años, de sí, los de los marshmallows que se ha marshmallows. repetido en diferentes universidades en todas partes del mundo. Es importante decir que este experimento, y hasta con adultos, Y hasta o con sea, adultos. ampliamente, usted coloca en Se ha internet, repetido. Google, y le va a aparecer toda la información técnica con respecto a esto. A mí me encanta en el experimento el poder ver, porque a través de una cámara oculta se veían a los niños que postergaban la gratificación, en este caso el comer el marshmallow. Y todos, óyelo bien esto, y a mí me encanta el lenguaje corporal, todos los niños hacían algo con su cuerpo para evitar comer. Miraban para otro lado, se volteaban, se agachaban. Todos los niñitos hacían algo corporal, o sea, utilizaban su propio cuerpo y el investigador lo que refiere es que lo que estoy haciendo es desviando la atención. El niño que logró postergar la gratificación, lo que hizo fue desviar la atención. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y ahí les damos ese tip a la audiencia. Si yo quiero lograr algo y quiero autorregular mi impulso, muy bien, desvía la atención. Desvía la atención. Quiero comerme el caramelo tal, desvía la atención, mira para otro lado, canta una canción, silba, haz cualquier cosa, tócate el pelo, peínate, brinca, haz cualquier cosa que te salga del foro, que tenga que ver con desviar la atención para que tu cerebro, porque es un juego con tu cerebro, contigo mismo, para que tu cerebro no esté pendiente de eso que sabemos claramente que no quieres, ¿no? Que no quieres racionalmente, pero tu impulso hace que vayas para allá. ¿Ok? Que, que bueno, todos esos Sí. obstáculos y la manera Entonces, como lo fíjate, podemos entonces, resolver. Qué ¿en qué hacer? interesante. ¿En qué hacer entonces? Somos seres Ujú, racionales y emocionales. Eso que te propongas para el próximo año, para ujú, este año que arrancó 2023, dale, conéctate con la razón, en lo que quiero, qué es lo que quiero, cómo lo ujú. quiero, la razón que esté ahí presente, pero que esté también la pasión. Y para que esté la pasión, la pregunta que Ok. yo le hago a todos mis pacientes, para conectarse con la pasión, tienen que sentir, tienen que encontrar el sentido de lo que hacen. O sea, yo no puedo conectar la pasión sin Ujú, sentir un sentido. O sea, y ahí hay una pregunta que a mí me encanta y en la Escuela de Psicología en la Central ujú. recuerdo una de las profesoras trabajando el para qué. El para qué. Fíjate, la razón te da el por qué, pero ¿Por qué? el para Ujú. qué te la da todo lo que tiene que ver con el sentido. Y es la razón. Que sería un poco la Sí. motivación, ¿verdad? O sea, sería o ¿Qué sea, te ¿qué te motiva? ¿Qué mueve? te ¿Qué te lleva a mueve? querer esto? El para ¿Qué te- qué. Y que tiene que ver con Ujú. el sentido de trascendencia que tenemos todos los seres humanos. O sea, que este 2023 no sean metas únicamente racionales, medibles, cuantificables, sino que esté incluida ese sentido de trascendencia, el para qué yo quiero esto. Y ahí comienza a ver, cuando yo le doy sentido a mis metas, se potencian de una manera hermosísima porque no estoy conectada únicamente con lo material, con lo tangible, sino logro llegar a un nivel superior.
que es todo lo que tiene que ver con el sentido de la trascendencia. Y ahí encuentro una energía vital mucho más potente, quisiéramos, Claro, es que la gente puede por decir, quiero conseguir ejemplo, mucho más dinero, pero quedarse hasta ahí. No, el dinero, ¿para qué te va a servir? Ah, bueno, para ayudar a los bien, demás, porque tengo familia en Venezuela que quiero poder traer. Entonces, o sea, ese siempre, ese para qué te va a ayudar muchísimo con aquello que tú esperas que sí, pudiera verse hasta superficial, pero que no lo es, porque hay un sentido sí, que y sobre todo trasciende te más va a allá dar de lo una físico. energía, porque la energía personal es limitada. Tu energía es limitada. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo que mi energía es limitada? Sí, es limitada. Llega un momento en el día donde yo estoy agotada, cansada, y no tengo la disposición, la capacidad de atención, necesito dormir, necesito recargar. O sea, tu energía vital es limitada. Pero cuando tú descubres este sentido de la vida, tú te conectas con una energía incluso ilimitada que experimentan las personas cuando están detrás de un objetivo que los trasciende, que hacen cosas hasta heroicas y tú dices, wow, y tú y yo lo hemos experimentado cuando estamos apasionados por algo y tú dices, no, 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 es que no Claro. dormí casi, bueno, es que no dormí casi porque estaba tan emocionada que olvídalo. Claro, no puedes vivir así todo el tiempo, pues te quemas, ¿no? Pero lo que queremos reforzar en la audiencia es encuentra esa pasión, ese sentido, ese para qué. Y lo vas a encontrar respondiendo a la pregunta célebre que es ¿para qué? ¿Quiero bajar de peso? ¿Para qué? ¿Para qué? Y entonces ¿Para algunos me qué? dirán, bueno, para verme más buena, me dicen algunos, para verme mejor, para verme chévere, para conseguir un buen Para, novio, para que me para que quieran, para... Entonces, ok, ahí sigue la pregunta, ¿para qué? Bueno, para conseguir el amor. ¿Para qué? Wow, para tener a alguien a quien amar y alguien que me ame. O sea, llegar al punto final de ese para qué. Hacerte las preguntas hasta que llegues a ese punto final del para qué. un punto que te va a permitir en verdad cumplirlo porque es como que básico, es lo básico que te ¿Ok? mueve y te motiva en Y la vida. Qué luego interesante. yo invitaría también a la audiencia a entender que hay un tiempo lineal que tiene que ver con lo material, que tiene que ver con lo productivo, con lo medible, lo cuantificable, pero también hay un tiempo espiritual que tiene que ver con el presente, que tiene que ver con el bienestar. Entonces, el objetivo es que este tiempo lineal no atente con este tiempo espiritual que tiene que ver con el ahora. Y ahí me conecto con muchos autores que hablan de vivir el presente, de enamorarte del camino, enamorarte del trabajo diario y no ver solamente la meta, o sea, la cúspide a donde quiero llegar. No, no, no. Este camino por el cual estoy transitando que me lo vacilo, me lo gozo, me lo disfruto y eso tiene que ver con el tiempo espiritual más que con ese tiempo material que implica esa temporalidad, porque somos seres temporales, pero también somos atemporales, ¿no? O sea, que es esa dimensión espiritual que todos tenemos, ¿no? Y Qué finalizando, yo lindo, qué lindo. diría el oír tu voz interior. O sea, cuando armes tus metas, oye tu voz interior. Oye, 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 párate a oírte. ¿Qué es lo que realmente deseas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te apasiona? Óyete, óyete y obsérvate. Óyete y obsérvate. Claro. Todo eso, todo lo que has dicho está ligado a hacer esas pausas de autorreflexión, Ujú, autoconocimiento, porque si no lo hacemos, no te puedes escuchar, no puedes percibir si hay un tiempo lineal o un tiempo espiritual, o sea, no vas ujú, a saber qué te ujú, motiva, ujú. qué te mueve en la vida. O sea, para todo Todo. necesitas hacer una pausa Ujú. y ir para adentro. O sea, ¿qué es lo que Fíjate, me conecto con lo quiero? que acabas de decir, ir para Y adentro. Las metas son tuyas, de más nadie. únicas. Y tú puedes agarrar y decir, Sí. porque yo trabajo muy en equipo, o sea, mi trabajo, o sea, esto de trabajar en equipo lo llevo a la familia, lo llevo a diferentes contextos, o sea, yo creo mucho en la dinámica grupal. Y aún en la dinámica grupal, cada quien tiene su meta particular. Si bien podemos compartir y podemos decir, familia, todos como familia estamos montados en este barco y estamos luchando y remando a la misma dirección porque necesitamos que este barco llegue al mismo lugar, al mismo destino, pero individualmente cada uno va a tener sus motivos particulares y es necesario que eso le deje el espacio.
y que no digas que todos tienen que tener tus metas. No, ya va, espérate un momentico. El puerto es este, pero cada uno individualmente tiene motivos personales para remar y que responde a su perfil de personalidad, a su programa, a su inconsciente. O sea, es Es asumir tu verdad. individualidad y respetar la individualidad de todas las personas con las cuales compartes la vida. Ujú. Qué bonito, qué bonito. Y realmente ha sido muy profundo y como muy, bastante información la que nos has dado. Yo creo que es importante para todos los que nos están viendo que revisen el video varias veces porque es así como que, por lo menos a mí me llega, tengo que anotar cuáles fueron los cuatro maneras de Ujú, manifestar la frustración, cuáles son, o sea, los obstáculos, cómo lo voy a resolver. O sea, hay mucha información, ujú. amigos. Deténganse y revisen el live varias veces para ver, ok, entonces ahora qué es lo que quieren y detenerse ustedes a ir hacia adentro y que son únicos y sus metas van a ser, y, o sea, por más que se parezca a la de los demás, Ujú, siempre va a ser ujú. única e irrepetible. Bueno, Ana María, la verdad que se me pasó Sí. tan rápido el tiempo, Me no puedo creer que encantaría casi que a la hora sí. de que publiques que le des guardar al live, si me puedes dar para yo también Ajá. publicarlo y colocarlo también en mi red. Claro, te pongo Sí, sí, ¿cómo se llama? sí. De coproductora, eso tiene un Tú me nombre. pones ahí Yo te pongo, por para supuesto. yo, Claro, claro, para que para veas yo que, porque hay poderlo una cantidad de colocar, para preguntas yo que poderlo no colocar también respondo en mis porque redes, sí, para que esté también montado en mis por redes. supuesto, Ana María, por supuesto. Mira, muchísimas gracias, Ana María. Si quieres, ya para finalizar y cerrar, Sí, danos tus redes sí. para que la gente te siga y bueno, todas las preguntas, mira, porque no te imaginas las Ah, preguntas que bueno, están pero si tienes haciendo, pero yo no te quería algunas, interrumpir. lanza algunas. Si Muchas tienes algunas, preguntas. no No, tenemos no, porque mucho ya no tiempo. tenemos mucho tiempo. Ok, Acuérdate que yo te dije una hora perfecto. máximo, Quedan sí. pendientes las preguntas, Entonces, trae muchas por el preguntas. directo Claro. se contesta. Entonces, sí, eso es lo que te iba a decir, que como no quedan las preguntas Sí, en el directo cuando uno lo pasa, que la gente que está escuchando este programa va a estar en los dos Instagram, que vuelva a hacer esas con preguntas y mucho ella las placer. contesta con Claro que sí, muchísimo claro que sí. gusto. Mis redes, Sí, pero sí. de Mis redes todas maneras, son ya Ana María, para finalizar, la psicóloga punto Ana María. La psicóloga punto Ana María. Esas son mis redes, sí. Esas son mis Ana redes María. sociales, ¿no? Eh, Y a ver bueno, qué otro detalle. Bueno, yo creo que a mí me encanta lo que tú refieres de la individualidad, y me conecto con esa frase que tú misma refieres, Janet, que tiene que ver con que las metas son individuales. Asumir esa sí, individualidad a mí me gusta mucho y lo he usado con mis pacientes, es como tu huella dactilar psíquica. Tus metas son tu huella dactilar qué psíquica, o bonito, sea, ¿quién qué eres bonito. tú? ¿Y quién soy y cómo quiero yo llevar este año? Y eso no Qué significa con que lindo, qué seas, lindo. que escribiste un libro que... No, 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 no. Todos los seres humanos, absolutamente todos somos importantes, todos tenemos huella digital. Entonces, Claro, partir de ese respeto de nuestra propia individualidad, asumir nuestra propia individualidad, honrar y en ese honrar mi individualidad, agarrar y decir, bueno, ¿cómo quiero este 2023? ¿Cómo está puedo bien, ponerle inteligencia a este 2023? Ser una persona más qué bonito. completa, más íntegra, que no pase la vida por mí, sino que yo esté viviendo esta vida, buscando hacer lo mejor posible, lo que me toque hacer, hacerlo lo mejor posible. Ese es el objetivo final Qué para lindo. todos los seres humanos. ¿Ok? Ser felices entonces, bueno, muchísimas gracias porque ya se va a cumplir la hora, no quería que Perfecto. pasara de una hora. Entonces, muchísimas gracias, te volveré a No, con invitar porque gusto. realmente el Con tema gusto. da para muchísimo y sé que la Y gente después está como intercambiamos que para que vengas tú preguntando, así también a tu que psicoespacio de la radio. ¿Ok? perfecto, perfecto. Bueno, volveremos a hablar. Bueno, amigos, gracias por estar aquí de nuevo, los espero el próximo jueves y para los que quieran este video, invitar a otras personas, compartirlo. Esto va a quedar grabado también en mi YouTube, que es Yane Cardoso, psicóloga. Vayan a YouTube, ahí si les interesa el tema de la psicología, la salud mental, conseguirán este video que voy a postear hoy y muchos Un más. abrazo. Así que hasta la próxima. Ana Mucho María, muchas éxito este gracias. Nos vemos 2023, pronto. Janet. ¿Ah? Igualmente Un abrazo grande. para Hasta ti. luego. Hasta Nos la vemos.